Miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son todos los que reciben a Cristo por la fe. Se convierten en hijos de Dios. Esto se describe usando el término exousia, a menudo traducido como derecho o prerrogativa. Se otorgan honores espirituales a todos los creyentes, simplemente por ser parte de esa familia. En Gálatas 3:26 dice: por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo. Porque los que fueron bautizados en el Cristo, del Cristo fueron revestidos. En Gálatas 4:4 en adelante dice: pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, quien clama: Padre, Padre nuestro. Es una realidad que la mayoría de los que hoy se dicen cristianos o que están detrás de este título, hay un enorme vacío que los respalda, porque la verdad es que son tus actos o todo tipo de actos lo que respaldan lo que tú dices ser. De lo contrario, será solamente un título el que tú te pones. Otros dicen: yo soy cristiano y pertenezco a tal denominación. Tú ponle el nombre. Así es su presentación. Pero realmente, ¿cuántos nos estamos presentando como hijos de Dios? Porque Dios nos ha tomado como hijos, ya que Jesucristo es el primogénito en una familia conformada por muchos hermanos. Y si no somos hijos, entonces somos bastardos. Así que deberíamos pensar de qué manera me estoy presentando o quién realmente creo que soy. ¿Un creyente y pertenezco a X denominación a la cual defiendo a capa y espada? ¿O soy hijo y pertenezco a la familia de Dios? Pero recuerden, sea cual sea el título que tú te estés poniendo, tus palabras siempre se tendrán que respaldar por tus acciones. Amar a Dios implica hacer su voluntad con alegría y de buena gana. Amar a Dios no es vivir aferrado a las cosas materiales, porque incluso también deberíamos estar dispuestos a donarlas en caso de ser necesario. Amar a Dios significa también ayudar a los demás, pues Jesús nos ha dicho que todo lo que se haga por el más necesitado, también se hace por él. Aunque pareciera fácil decir, solo necesitas dar un paso de fe y ser hijo de Dios. No es tan fácil, porque nos pasa lo mismo que el alcohólico o el drogadicto. Les es muy difícil reconocer sus adicciones. Así, al ser humano le es difícil reconocer su condición como pecador. Sé que en la mayoría de los altares está presente siempre la invitación para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y aunque muchas personas pasan, entre comillas,
no tienen una real convicción acerca de su condición y necesidad de salvación, porque ninguno de nosotros está para convencer a nadie. El único que trae una real convicción al corazón del pecador es el Espíritu Santo, ya que Él redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y al pasar a los altares sin la fe y convicción y un sincero arrepentimiento, quedará en la mente de estas personas: el pastor dice que Dios perdonó mis pecados y que ahora pertenezco a la familia de Dios. Es por eso que muchas personas no han tenido un verdadero encuentro con Dios, porque pasaron por cualquier razón menos la correcta. Y al final se van engañados, porque algunos solo experimentaron cierto remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. Muchos ni siquiera entienden que si no toman por convicción la decisión de recibir a Dios Padre, a Jesucristo como Salvador y al Espíritu Santo como Consolador, y así poder pertenecer a la familia de Dios, porque es una realidad que todos somos creación de Dios. En Colosenses 1, 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, el que seamos parte de la creación de Dios, esto no significa que seamos parte de la familia de Dios. Cuando tú le preguntas a una persona si es hijo de Dios, te dirá: todos somos hijos de Dios. Dios es nuestro creador, pero no padre de todos. Recordemos que Dios es santo y en su misericordia Dios nos adoptó como hijos. Él nos tomó como hijos propios y solo llegan a ser parte de esa adopción los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En Juan 1, del 9 al 13 dice: porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, a los que creen en Jesús y lo reciben. Dios les da el privilegio, o sea, el derecho, la potestad, el dominio, poder, autoridad, la facultad que se tiene sobre algo. Y a nosotros nos dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios. En 2 Corintios 6:18 dice: y yo seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor. Comprendiendo esto, debemos preguntarnos si somos seguidores, creyentes, discípulos, cristianos, o si somos un verdadero hijo de Dios. Y preguntarnos si nuestras acciones u obras demuestran esa realidad en nuestra vida. Ante estos tiempos que van marcando la proximidad de un arrebatamiento de la venida de Cristo,
de la tribulación o simplemente de la misma muerte. Sucesos proféticos que no estoy mencionando ni les estoy dando un orden, simplemente los estoy recordando. Todos y cada uno deberíamos hacernos un autoexamen personal y ver en qué condiciones estamos realmente delante de Dios Padre. Si realmente hemos seguido el ejemplo de Cristo, si realmente vivimos de acuerdo con el Espíritu. En Mateo 3:17 dice: y he aquí surgió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Complacido significa satisfacer, gustar, agradar, contentar. A Dios Padre le hacía feliz la obediencia de su Hijo Jesucristo. Quizás hay más, pero me llama poderosamente la opinión que Dios tenía de su propio Hijo. Lo tenía complacido. Él estaba contento, orgulloso de la obediencia de su Hijo. También recuerdo cuando en Job Dios expresa la opinión del justo Job. Y si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de preguntarnos qué opinión tiene nuestro Padre de nosotros. Cuando somos niños, todos queremos imitar a nuestros padres. Yo admiro a mi mamá porque es una mujer llena de talentos. Yo no heredé ninguno de ellos, pero sí miro que 2 de mis hermanas sacaron esos mismos talentos de mi mamá y hacen bordados y tejidos hermosos, cosas lindas. En Efesios 5:1 dice: imiten pues a Dios como hijos amados. Cualquier padre se siente honrado cuando sus hijos son obedientes y hacen lo correcto. En 3 de Juan 1:4 dice: así el corazón de nuestro Padre Celestial, no hay para mí gozo más grande que este, escuchar que sus hijos andan en la verdad, escuchar que sus hijos practican la verdad. Pero, ¿esa es una realidad en nuestra vida? Porque, entre comillas, el cristiano de hoy, este cristiano moderno, no sé si no lee la Biblia o si la lee y no la comprende, pero van tras enseñanzas contrarias a Dios. Porque es una realidad que Jesucristo siempre será nuestro mayor ejemplo a seguir. Sin embargo, nosotros queremos ser hijos pensando en privilegios solamente. Y aún nos ponemos exigentes con Dios. ¿Qué no acaso tú eres el dueño del oro y la plata? Y hasta nos tomamos de la Escritura para exigir casa, carro, buen trabajo, etcétera, etcétera. Porque la lista del materialista y del consumista es larga. O tan larga que no se acaba, ya que con nada estamos conformes. Siempre queremos más. Pero si nos ponemos a pensar por un momento, nos estamos dando cuenta que el objetivo nuestro, que nuestra inconformidad ha dirigido nuestro enfoque solamente en lo terrenal. Cuando su palabra dice en 1 Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en él.
porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa, y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un verdadero hijo lleva una vida de renuncia. Sin embargo, las personas están tan arraigadas a los pecados ocultos, pornografía, masturbación, etc. Los practican en oculto, y aunque por fuera, o sea, en medio de la sociedad, parecieran personas buenas. Y esas personas de apariencia, ¿cómo tienen engañadas a las demás personas? Hace como 3 años, una señora me pidió oración por un amigo suyo. Tenía una enfermedad terminal. Lo que yo buscaba al hacer oración era que él se pusiera a cuentas con Dios. Yo sabía que él tenía una cantidad de espíritus o demonios y que lo que le esperaba era el infierno. Pero cuando yo le dije a esta señora, y no quería decirle, porque muchos no entienden las cosas espirituales, me dijo hasta de qué me iba a morir y me cortó el habla para siempre. Porque ella decía que su amigo era una buena persona y que no podía tener nada de lo que yo estaba diciendo. Y luego me colgó el teléfono para siempre. Un cáncer terminal, aunque es una enfermedad dolorosa, da tiempo, no a todos, pero sí a muchos, para reflexionar en cuál es su condición delante de Dios. El año pasado, una conocida de muchos años pasó lo mismo. Ella asistió a una iglesia cristiana por mínimo unos 35 años. Y alguien conocido le aconsejó a esta hermana: póngase a cuentas con Dios. Yo insistía que fuera a verla a un pastor de los que creen en el mundo espiritual, porque aunque usted no lo crea, hay iglesias donde no creen en el diablo, los demonios, mero ni en el Espíritu Santo. Y a mí, por causa del trabajo, por los horarios, se me complicó poder orar con ella, aunque fuera a la distancia. Entonces los días transcurrieron y el velo que divide la línea entre la vida y la muerte le fue quitado. Y esta señora anciana empezó a ver el mundo espiritual. Veía personas sin cabeza, veía muertos, veía muchas cosas que la asustaban. Y yo le insistía a aquella persona que me decía que orara por ella. Voy a orar por ella aunque sea por teléfono. Pero aquella mujer me dijo: no lo hagas, porque en su iglesia no creen en nada de lo espiritual. El cuarto de aquella mujer anciana se había llenado de espíritus de muerte, de destrucción, y le esperaba el infierno. Ella solo se retorcía y miraba cosas horribles, pero no me permitieron orar por ella. Desgraciadamente, cuando murió, la velaron en su iglesia y la despidieron creyendo que ella fue al cielo. Pero yo sabía que no era así. Aún la misma persona con la que yo hablaba insistía que esta hermana
era buena. Por supuesto, podemos tener apariencia de piedad, pero nuestra real condición solo la conoce el Señor. Y Él nos está alertando continuamente de ponernos a cuenta por cualquiera de los sucesos que están tan cercanos. La muerte, porque todos podemos morir en cualquier momento, de cualquier circunstancia, de cualquier enfermedad, hasta simplemente de irnos a dormir y no levantarnos. Por el pronto arrebatamiento, por la venida del Señor, por la tribulación, sea lo que sean sucesos proféticos o simplemente sea la vida misma, tenemos que estar en un estado de gracia continuo. Hace algunos años, alguien me pidió orar por su esposa. Le dije que sí, así que con mi familia fuimos a su casa. Yo acerca de la condición de esta mujer no sabía nada, de su condición física. Así que cuando llegué, mucha gente de su familia la acompañaba, pero al entrar en su cuarto me di cuenta que había muchos espíritus de muerte. Y sus familiares a ella la notaban intranquila. Al estar en aquel cuarto le dijimos que si nos ayudaban a cantar y luego procederíamos con una oración. Así lo hicimos. Aquella mujer ya no hablaba, no se movía. Pero cuando empezamos a orar, la presencia de Dios se manifestó. Ella solamente escuchaba. Así que se ungió y Dios nos dio una palabra de que se recuperaría. Así que fuimos el miércoles. Quedamos de regresar el viernes, pero no pudimos. Pero la manteníamos en oración en nuestra casa. Así que fuimos el sábado. Y quedamos en regresar el domingo. Así que aquel sábado procedimos de la misma manera y volvió a sentirse la poderosa presencia de Dios. Aún recuerdo que el domingo me paré a hacer oración a las 5 de la mañana por ella. Transcurrió el domingo. Y como a las 6 de la tarde pudimos ir a verla. Pero al dirigirnos hacia su casa, la encontramos llena de carros y mucha gente. De repente salió el esposo a encontrarnos y a decirnos que por la mañana su esposa había muerto. Cuando él mencionó estas palabras, yo sentí un golpe tremendo en el corazón. Le dimos nuestras condolencias y nos retiramos. En cuanto yo subí al carro, empecé a llorar, desconsoladamente. Decía, pero si Dios dijo que se recuperaría. Yo decía, ¿cómo? Como que Dios no había cumplido. Así que yo lloraba y seguía haciéndome esta pregunta. Así que Dios, a través de mi hijo pequeño, me contestó, sí la recuperó. Ella recuperó su relación conmigo. Ella había recuperado su relación con Dios. Pero yo seguía llorando. Yo no sabía que ella en realidad estaba desahuciada, que en realidad tenía horas de vida. Pero cuando yo estaba orando, ella había apretado mi mano con fuerza. Ella comprendía lo que decía y ella estaba arreglando su vida con Dios. Sus familiares al despertar el domingo dicen que su rostro se miraba diferente y su boca marcaba una sonrisa. Como yo seguía llorando, de repente mi hijo volvió a hablar, pero con autoridad. Estoy hablando de un niño pequeño. Y dijo, dice Dios que ya te calles y que dejes de llorar, porque ayudaste a un alma a ir al cielo.
De ahí en adelante Dios empezó a atravesarme personas prácticamente en sus últimos instantes de vida. Te preguntarás, ¿por qué te digo? Te digo esto porque es importante, todos llegaremos a ese momento. Y a aquella anciana no le sirvió ir 35 años a una iglesia. A aquel hombre no le sirvió que todos dijeran que era muy bueno. Y aunque tuvieron la oportunidad de arreglar sus vidas, no lo hicieron. Dios me ha enseñado que mientras el alma esté en el cuerpo, hay oportunidad, ya que hay personas en los hospitales que ya no se mueven ni hablan, pero están consideradas vivas, y eso significa que su alma aún está en ellos. A algunos solo he podido acercarme a hablarles y hacerles oración en el oído, hablarles a su alma. Yo cumplo con esa parte y Dios dice que de lo demás se encarga Él. Sin embargo, no es necesario esperar a llegar a ese momento. Es una realidad que el ser humano no quiere renunciar a las comodidades, no quiere renunciar al placer, no quiere renunciar a la riqueza. Las personas quieren todo, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Tú dices, los pecados que se repiten en nuestra vida es porque no amamos a Dios. Queremos llamarnos hijos de Dios, pero vivir a como se nos da la gana. Es como decirle a Dios, es un privilegio para ti como padre tomarnos como hijos. Todo al revés. Tú dices amar a Dios porque asistes a la iglesia o casa de oración. Haces oración, cantas, pero tú no dejas totalmente el pecado. No amas a Dios. Cuando no dejamos el pecado, cuando no cortamos con él, es mentira que amamos a Dios. ¿Qué pasó con el joven rico? Su historia está registrada en Mateo 19 del 16 al 22. Les invito a que la lean. Aquel joven le hizo una pregunta tremenda al Señor Jesús. ¿Qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Este joven llevaba una vida de rectitud, de respeto, respetaba y cumplía la ley de Dios, honraba a sus padres, amaba a su prójimo. Y él cumplía todo esto desde su juventud, desde su niñez. Y cuando tú lees la vida de este hombre, sin leer más abajo, tú dirías que se va derechito con todo y calcetines al cielo, porque realmente él cumplía y guardaba todos estos preceptos. Podríamos decir que era un verdadero hijo de Dios ante nuestros ojos. Es lo que nos pasa con muchas personas. Pero sin embargo, si seguimos leyendo más abajo, él volvió a preguntar. ¿Qué me falta? Volvió a preguntar. Le contestó Jesús. Si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Después, sígueme. Pero cuando el joven escuchó esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No es la opinión de los demás la que cuenta, sino la de Dios. Los mismos discípulos que acompañaban a Jesús se quedaron asombrados
en gran manera y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús los miró y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Es una realidad que hay una gran diferencia, y yo diría que una gran y enorme distancia entre lo que eran los discípulos o los primeros discípulos de Jesús y los que hoy, entre comillas, nos llamamos discípulos o hijos o cristianos o creyentes o seguidores de Cristo. Porque ellos dejaban todo por seguir a Jesús. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice, y hayan ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose de sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los discípulos hacían lo que veían ver a Jesús. En Mateo 8:19 dice, entonces se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a cualquier parte que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Realmente Jesús vivió como peregrino en este mundo. Él renunció a todo por amor a ti y amor a mí, y nos dejó este ejemplo, que sus primeros discípulos lo siguieron al pie de la letra. ¿Cuántos queremos ser llamados hijos de Dios? Pero ese nombre o ese título tiene el peso de la cruz. Nosotros, en realidad, estamos jugando a ser cristianos e incluso a ser hijos de Dios. Porque, ¿acaso alguna vez vimos a Jesús que tuviera una mansión de un precio estratosférico? Porque muchos pastores, por lo menos aquí en Estados Unidos, no callan lo que costaron sus mansiones, carros, incluso aviones, una vida de opulencia. Pero de esa manera, ellos enmarcan que eso significa ser hijo de Dios. Ese es su enfoque. Su enfoque, extrañamente, está en lo terrenal. Y eso es todo lo contrario a las enseñanzas de Jesús. En 1 Timoteo 6:13 en adelante dice, pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la reverencia a Dios, es un arrogante que no entiende nada, sino que tiene un interés morboso por desacuerdos y discusiones contenciosas, de las cuales surgen los celos, discordias, blasfemias y formas de pensar malignas, y controversias de hombres con mentes corruptas, que están privadas de la verdad. Fíjense lo que dice aquí claramente, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancias. Ese es el nuevo evangelio. Pero tú, apártate de ellos.
Porque inmensa es nuestra ganancia, la cual es la reverencia a Dios, poniendo solamente lo que nos es suficiente. Porque nada hemos traído a este mundo, y es evidente que tampoco nada podremos llevarnos de él. Por tal razón sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido. Porque los que pretenden enriquecerse se caen en tentaciones y lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hacen sacudir a los hombres, y corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. Como dice mi esposo, más claro ni el agua. Versículo 11 y 12. Estos deberían de ser nuestros objetivos a seguir. Pero tú, oh varón de Dios, huye de estas cosas y ve en pos de la justicia, la rectitud, la fe, el amor, la perseverancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haciéndote de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho buena confesión en presencia de muchos testigos. La vida de un verdadero hijo de Dios es una vida de renuncia, de negación, de sometimiento, de obediencia, de lucha, de prueba, de perseverancia, de fe. Jesucristo mismo dijo en Juan 18:36, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora. Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú dijiste que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En Mateo 6, del 19 al 21 dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones horadan y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orín ni horadan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. En Juan 17:15 dice: habiendo Jesús hablado estas cosas, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre mío, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, y la obra que me encomendaste que hiciera, la he terminado. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. Por favor, lean todo el capítulo 17 de Juan. Esta es una oración de parte de Jesús al Padre intercediendo por sus hijos o por sus hermanos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hemos olvidado esta gran verdad. No somos de este mundo. Y por lo mismo, no debemos de vivir de acuerdo con el mundo. En 1 de Pedro 1, del 14 al 17 dice: como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos como también yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga de acuerdo a sus obras, condúzcanse reverentemente durante este tiempo de su peregrinación. En 1 de Pedro 2:11 dice: amados míos, les ruego como extranjeros y peregrinos, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La vida de un hijo de Dios no es fácil. Tan solo cuando tú trabajas te topas con diversas personas. A veces yo misma digo: hoy me fue como en feria. Yo trato de hacer lo bueno, pero todo el tiempo tengo levantado al diablo contra mí. Un hombre me gritó porque según apreté un botón que no debía. Otro hombre me gritó y me amenazó porque le dijeron que agarré un bote de su cuadrilla. Y así muchas personas a lo largo de las horas del día. Tú miras que te ven feo, que les caes mal, o que te ponen cara buena, pero por detrás de ti tienen algo que decir. Al principio yo no entendía por qué pasaba esto. Y me sentía, como a veces decimos, como apestada. Luego comprendí que yo tengo la presencia de Dios, su Santo Espíritu, y eso altera a los demonios que están dentro de las personas que me rodean. Así que la vida de un cristiano muchas veces es de aislamiento, pero siempre con todas las miradas puestas en ti. Siempre tengo que agregar un nuevo compañero más a mi lista de oración, porque no sé por dónde me vendrá el golpe. Cada día sus demonios se alteran. Yo sé y comprendo que no son las personas, sino los seres espirituales que las influencian contra mí. Ahora tengo 52 años, pero cuando tenía 50 años, Dios me trajo un sueño y en su interpretación me pedía orar por mis enemigos. Y yo me pregunté a mí misma: ¿yo tengo enemigos? Pasé toda mi vida con los ojos tan cerrados que Dios tuvo que abrírmelos y darme a entender que yo estaba expuesta a enemigos. Debes entender que si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti provocará que tú te veas diferente, que hables diferente, que pienses diferente. Y esto provoca que te ganes enemigos gratuitos. Personas que, influenciadas por espíritus malos, te harán la vida imposible en el trabajo, en tu casa, en tu entorno.
La gente que no tiene a Dios te ofenderá, te lastimará, te ignorará, te acusará, te amenazará, te meterá en chismes, te culpará, te odiarán, te envidiarán, porque hay algo distinto que no pueden comprender. Y la mayor parte del tiempo, en mi caso, yo bajo la cabeza y en mi mente empiezo a hacer oración, porque al estar rodeada de tantas personas que no conocen a Dios, el ambiente se vuelve hostil y tóxico. Y no es fácil estar perdonando a las personas, que es una realidad que se quieren pasar de listas contigo porque no les contestas, porque te ven vulnerable y creen que pueden pisotearte, porque tienen un puesto quizás más alto o porque tienen autoridad sobre ti, sobre todo en el trabajo. Pero si a Cristo le aborrecieron, tengan la seguridad que a nosotros también. Él era luz, luz pura. Y tanta luz alteraba a todos los demonios que incitaban a las personas a gritar: crucifícale. Dios nos manda a apartarnos de todo tipo de pecado, de no andar en chismes, de alejarnos donde platican chistes colorados o donde solo critican, o donde hay pláticas de doble sentido. Y por esa razón no podrás tener tanta convivencia con las personas, porque no debemos participar de eso. En Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, vivirán. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por medio de quien clamamos: Padre, Padre nuestro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Colosenses 3:1 dice: así que si ustedes han resucitado junto con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando se manifieste el Cristo en nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir sus miembros terrenales: la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Y en estas cosas andaban también ustedes antes, cuando vivían en ellas. Pero ahora, despójense de todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia, conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen el viejo hombre en toda su manera de vivir, y vístanse del nuevo hombre, el cual se renueva mediante el conocimiento conforme a la imagen de su Creador. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, bondad y de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó,
también así ustedes perdonen. Juntamente con todas estas cosas, tengan amor, que es el vínculo de la perfección. Volviendo a 1 de Juan 2, del 15 al 17, repito, no amen el mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Santiago 4:4 dice, oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos 8:5, porque todos los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5 del 19 al 21. Porque las cosas de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidias, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también antes les advertí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 16. Les digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente, para que ustedes no hagan lo que quieran. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nuestras acciones muestran realmente a qué familia pertenecemos. En 1 de Juan 3, del 4 en adelante dice, el que peca comete injusticia, porque todo pecado es injusticia. Y ustedes saben que Él se manifestó para llevar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que ninguno los engañe. El que practica la justicia es justo, tal como también el Cristo es justo. El que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto: todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El mal de la mayoría es la inconformidad, la insatisfacción y la desobediencia. Todo esto nos ha llevado a tomar malas decisiones.
que nos han acarreado terribles consecuencias. Con todo esto que la misma palabra les ha dicho, cada uno de nosotros deberíamos detenernos y preguntarnos respecto a lo que hemos oído y a lo que hemos visto en nuestra vida, la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, mirar nuestro interior para ver si realmente eres o no eres hijo de Dios, para ver si realmente por tus acciones vives de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que debemos recordar que por nuestros frutos seremos reconocidos. Por eso dice en 1 de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una realidad que viene en tiempos de aflicción y debemos empezar a mirar con mucha seriedad a nuestro interior y saber cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Qué es lo que tiene más peso en nosotros? Porque un día nuestras acciones serán pesadas en la balanza de Dios. ¿Somos luz o oscuridad? ¿Somos obedientes o desobedientes? ¿Somos realmente hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Somos hijos o somos bastardos? Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.